¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios tarda tanto en responder? ¿Por qué si tú has orado con lágrimas, con ayuno, con fidelidad, las puertas no se abren? ¿No te parece injusto que tú, que has buscado a Dios, estés todavía esperando, mientras otros parecen avanzar sin Él? Y si te dijera que ese aparente silencio de Dios es en realidad su voz más sabia preparando tu espíritu para lo que te pidió esperar. Y si te dijera que no estás detenido, estás siendo formado. Y si te dijera que la espera no es tiempo perdido, es el tiempo exacto en el que Dios está construyendo dentro de ti la versión que sí podrá sostener lo que estás pidiendo. Hoy, Dios quiere que entiendas algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el tiempo. Porque mientras tú piensas que estás perdiendo años, Él te está madurando. Mientras tú crees que Dios no escucha, Él está susurrando al oído de tu fe. Espera en mí. Aún estoy trabajando. Tú no estás en pausa, estás en preparación divina. Quizás nadie te ha dicho esto antes. Quizás incluso los que te aman ya te dijeron, sigue adelante, haz algo tú. Ya ha pasado mucho tiempo. Eso no era de Dios. Pero algo en tu espíritu se niega a dejarlo morir. Algo en ti sabe que Dios habló, que Él prometió, que algo se sembró en tu alma, y aunque no ves fruto todavía, sabes que no es tu imaginación. Fue una promesa de Dios. Entonces, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué parece que los cielos están cerrados? ¿Por qué, si Él dijo que lo haría, ahora calla? No estás solo. En la Biblia, cada hombre y mujer que recibió una promesa genuina de parte de Dios pasó por el crisol de la espera. Abraham recibió una palabra y esperó 25 años para ver el cumplimiento. José soñó con reinos y terminó en una cárcel. David fue ungido rey, pero durante años fue perseguido como un criminal. Aún Jesús, el Hijo Eterno, esperó 30 años para comenzar su ministerio. ¿Acaso Dios se había olvidado de ellos? No. Dios los estaba formando en lo secreto para que pudieran sostener en lo público lo que Él les había prometido. Y tú, que me escuchas ahora, quizás estás en esa misma etapa. No estás abandonado, estás en entrenamiento divino. No estás descartado, estás escondido. No estás detenido, estás siendo preparado. En hebreo hay una palabra que nos revela la dimensión de este proceso, kavá, que se traduce como esperar, pero su significado va mucho más allá. En Isaías 40:31, cuando se dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esa palabra, esperar, es kavá, y literalmente significa atarse fuertemente a algo o alguien con tensión en expectativa. No es una espera pasiva, es una espera cargada de propósito, de expectativa ardiente, de preparación, como una cuerda que se tensa justo antes de ser soltada con poder. Así es tu alma ahora mismo. Y mientras tú piensas que estás perdiendo el tiempo, Dios está anudando cada parte de tu ser a su voluntad, a su poder, a su tiempo exacto. Porque cuando Él te suelte, serás lanzado directo al cumplimiento. Pero si se suelta antes de tiempo, todo se arruina. Y Dios no arruina. Dios forma, Dios establece, Dios prepara. Hoy quiero hablarte a ti que estás cansado de esperar, a ti que piensas que quizás te equivocaste al creer, a ti que ya no oras igual porque sientes que tus palabras no pasan del techo, a ti que ya no le cuentas a nadie tus sueños porque te cansaste de que te digan que no se va a cumplir, a ti que hasta pensaste que era castigo, que quizás Dios se olvidó de ti. Dios no se ha olvidado, está preparando lo que no ves. La espera es el lugar donde nacen los más grandes testimonios, es el útero del propósito, es la cueva donde se forjan los futuros reyes, es el campo donde germina la semilla invisible,
mientras todos creen que no hay nada, pero tú sabes que algo está sucediendo bajo tierra. La espera no es la ausencia de Dios, es su mano trabajando en silencio. Mira lo que dice Habacuc 2:3, RVR 960. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Escuchaste eso? Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Dios mismo te está diciendo, no es que no venga, es que tiene un tiempo exacto, un reloj eterno, y cuando llegue, llegará con tanta fuerza que olvidarás los días de desierto. Pero hay algo más que necesitas entender. La espera te cambia a ti, más que a las circunstancias, porque a veces tú estás listo para recibir, pero no eres capaz de sostenerlo. Y entonces, Dios no está cambiando lo externo, está cambiando tu interior. Y eso es lo más importante que escucharás hoy. La espera te está formando, porque Dios no quiere solo darte la bendición. Dios quiere que no la pierdas, que no la destruyas, que no te destruya. Por eso te forma primero, porque te ama demasiado para darte algo que te va a dañar. Y tal vez tú ya sabes esto. Tal vez lo has oído antes, pero la diferencia hoy es que Dios te trajo a este lugar, a esta palabra, a este momento, para recordarte que Él sigue presente en tu espera. Que mientras tú cuentas los días, Él cuenta las fibras de tu alma, que se están volviendo fuertes. En el Salmo 27:14, David escribió, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. David no solo lo escribió, lo vivió. Durante años fue ungido como rey pero sin corona, perseguido como traidor, escondido en cuevas, exiliado, pero nunca dejó de creer que lo que Dios le había dicho iba a cumplirse, y tú tampoco debes dejarlo morir, porque lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Pero primero quiere prepararte para eso, y hoy es el inicio de esa revelación. Hoy vas a entender que tu espera no fue pérdida, fue inversión, fue formación, fue entrenamiento, porque lo que viene es demasiado glorioso como para ser entregado a una versión inmadura de ti. Pero Dios sabe lo que está haciendo, así que no te muevas, no te rindas, no abandones. Esta espera es santa y Dios está en medio de ella. Tú no estás esperando por casualidad. No es que Dios se distrajo o que olvidó lo que te prometió. No es que tus oraciones se perdieron en el cielo. Hay un propósito específico y glorioso detrás de cada minuto que sientes como un retraso. Pero para entenderlo, necesitamos ir al corazón de Dios. Necesitamos comprender cómo funciona el tiempo en el reino de los cielos y por qué muchas veces lo que nosotros llamamos tardanza, para Él es el momento perfecto. Y pues, hebreo, existe una palabra crucial que te abre los ojos a esta realidad. Es la palabra moed, meveoed. Significa tiempo señalado, tiempo exacto, cita divina. Cuando Dios establece un moed, no hay nada ni nadie que pueda acelerarlo o retrasarlo. Es como una cita sellada en su calendario eterno. Tú puedes desesperarte, puedes clamar, puedes incluso enojarte, pero cuando entiendes que todo lo que Dios hace tiene un moed, comienzas a descansar en algo que el mundo nunca podrá darte. Confianza en el tiempo de Dios. Y aquí está el secreto. La espera no cambia a Dios, te cambia a ti. Dios no está en proceso, tú lo estás. Dios no necesita madurar. Eres tú quien necesita ser preparado para el moed de Dios. Es como cuando el alfarero pone una vasija en el horno. Él no la deja ahí porque la odia, sino porque el fuego la hace fuerte. Y no la saca antes de tiempo, porque si lo hiciera, se rompería con facilidad. El horno no es castigo, es formación. Así es tu espera. Tú estás en las manos del alfarero eterno
y lo que sientes como una demora es el momento exacto donde Dios está moldeando tu carácter, tu fe, tu resistencia espiritual, porque lo que viene es más grande de lo que imaginas y vas a necesitar una estructura interna que no se rompa con el peso de la gloria que vendrá. Mira esto. Cuando Moisés salió de Egipto y mató al egipcio que oprimía a su hermano hebreo, él pensó que estaba listo para liberar al pueblo. Pero Dios lo envió 40 años al desierto. ¿Sabes qué significa eso? Que Moisés tuvo el llamado, el deseo justo, la intención correcta, pero el carácter equivocado. No estaba listo. Entonces Dios lo sacó de la escena, no para rechazarlo, sino para transformarlo. Porque Dios sabía que el libertador de Israel no podía ser un impulsivo asesino, sino un hombre que conociera su voz en la soledad. Un hombre que supiera esperar 40 días en el monte sin comer, solo por oír el susurro de su gloria. Y eso mismo está pasando contigo. Tú sabes que hay un llamado. Tú lo has sentido, tú lo creíste, tú lo oraste, pero Dios está trabajando en tu carácter, porque tu propósito es más grande que tu impaciencia. Hay personas que se desesperan, tanto en la espera, que fabrican sus propios resultados, y eso siempre termina mal. Abraham lo hizo. Dios le prometió un hijo, pero al ver que pasaban los años y Sara no quedaba embarazada, se acostó con Agar. El resultado, un conflicto eterno que hasta hoy afecta al mundo. Porque cuando tú tratas de forzar lo que solo Dios puede hacer, terminas creando batallas que no estaban en el plan original. Y Dios no quiere eso para ti. Por eso te dice, espera, estoy trabajando, no lo hagas tú con tus manos, confía en las mías. David entendió esto con profundidad. Fue ungido rey cuando era un muchacho, pero pasaron muchos años antes de sentarse en el trono. ¿Sabes qué hizo durante ese tiempo? Fue pastoreado por Dios, persiguió la presencia de Jehová, aprendió a depender del Espíritu Santo en cada batalla. Y cuando por fin llegó el día de su entronización, no solo tenía la unción, tenía el carácter. Ahora te hago una pregunta a ti. ¿Estás dispuesto a ser formado como David? ¿O prefieres ser coronado antes de tiempo y fallar como Saúl? Porque eso también está en la Escritura. Saúl fue hecho rey antes de que su corazón estuviera listo, y el resultado fue desastroso. Fue inseguro, impulsivo, desobediente, y al final perdió el reino. Porque lo que se recibe sin preparación se pierde sin misericordia. Pero tú no estás en esa ruta. Tú estás en el camino de los que esperan, de los que no se desesperan por brillar, sino por obedecer, de los que no buscan plataforma, sino presencia, de los que entienden que el desierto es el lugar donde Dios forja a sus escogidos. En el mundo, la espera es fracaso, pero en el reino, la espera es madurez. El sistema de este siglo dice, hazlo rápido, sé el primero, que todos te vean. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, en el escondite te estoy fortaleciendo, en el anonimato te estoy armando, en la soledad te estoy llenando, porque lo que viene requerirá que seas más profundo que visible, y eso es lo que tú eres, un diseño secreto de Dios para una manifestación futura. Estás como Juan el Bautista creciendo en el desierto, comiendo miel silvestre, vestido de pieles, pero con una palabra que estremecerá multitudes. Y cuando llegue tu Moed, ni el infierno podrá detenerte. Jesús mismo, el Hijo de Dios, no comenzó su ministerio sino hasta los 30 años. 30 años en silencio, 30 años sin milagros, 30 años donde nadie hablaba de él, 30 años donde no lo aplaudían, no lo seguían, no lo reconocían. Pero en esos 30 años, el Padre lo estaba formando como hombre, fortaleciendo su alma, enseñándole a obedecer como carpintero, a caminar en su misión, a esperar el momento exacto. Y cuando ese momento llegó, el cielo se abrió.
La voz del Padre tronó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Eso es lo que viene para ti. Un día donde el cielo hablará en tu favor. Un día donde se abrirán puertas sin que las toques. Donde llegarán respuestas sin que tengas que explicarte. Donde la unción que llevas en los secretos será vista por los que te menospreciaron. Pero para que eso suceda, necesitas esperar con obediencia, no con resignación, sino con fe activa. Porque cada día de espera es una clase impartida por el Espíritu Santo. Hoy Dios te recuerda: no estás olvidado, estás en mi agenda, no estás detenido, estás en mi horno, no estás atrasado, estás exactamente donde quiero que estés. Y si puedes creer eso, entonces lo peor ya pasó, porque lo más difícil no es esperar creyendo. Pero tú hoy estás creyendo, y eso es señal de que la promesa está más cerca que nunca. Tú piensas que estás esperando a que algo cambie, que estás esperando que llegue ese trabajo, esa respuesta, ese milagro, esa restauración, esa persona, esa sanidad, esa oportunidad. Pero Dios te dice hoy: tú no estás esperando eso, tú estás esperando que yo termine de hacer en ti lo que yo necesito hacer antes de entregarte lo que ya tengo preparado. Porque no se trata solo de lo que viene, se trata de quién serás tú cuando llegue. Y lo que Dios está forjando en ti mientras esperas es tan importante como lo que recibirás al final. ¿Sabías que los discípulos esperaron 10 días en el aposento alto después de que Jesús ascendió? Jesús pudo haber enviado el Espíritu Santo al instante, pudo haber derramado poder sin que pasara ni un minuto, pero les mandó a esperar. ¿Por qué? Porque la espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Y en esos 10 días los discípulos no estaban cruzados de brazos, oraban, se humillaban, se unían, se examinaban, se rendían. Y cuando llegó el día de Pentecostés, no solo estaban llenos del Espíritu, estaban listos para ser testigos. No solo tenían fuego, tenían corazones rendidos, mentes renovadas, fe activa. Tú estás en tu propio aposento alto. Tal vez te sientes encerrado, tal vez nadie ve lo que estás viviendo, pero ahí, en lo secreto, el cielo se está preparando para descender con poder. Y lo que Dios está haciendo en ti en esta espera es una de las obras más preciosas que jamás entenderás completamente en esta vida. Él está quitando de ti la ansiedad que te gobernaba. Está purificando tus intenciones, está eliminando la necesidad de aprobación humana, está destruyendo tus ídolos disfrazados de sueños. Está reemplazando tu yo quiero por un hágase tu voluntad. Está haciendo que tu fe ya no dependa de lo que ves, sino de lo que Él dijo. Es como un cirujano que está operando dentro de ti. Tú no ves nada desde afuera, pero hay una intervención espiritual poderosa que está corrigiendo estructuras internas. Y cada vez que tú oras diciendo: Señor, no entiendo, pero confío, es como si el bisturí del cielo hiciera una incisión más profunda para sanar. ¿Recuerdas a José en Egipto? Dios le dio un sueño glorioso que sus hermanos se inclinarían ante él. Pero después de ese sueño vino el pozo, luego la esclavitud, luego la prisión, años enteros de oscuridad. Y tú podrías preguntarte: ¿dónde estaba Dios cuando José fue vendido por sus hermanos? ¿Dónde estaba cuando fue acusado falsamente? ¿Dónde estaba cuando fue olvidado por el copero? Dios estaba justo allí, en cada etapa formando el corazón de un gobernante en el cuerpo de un esclavo. Porque lo que Dios le mostró a José no era simplemente para que se sintiera importante. Era una señal de que sería parte de un plan para salvar a muchas vidas. Y eso mismo está pasando contigo. Dios te ha dado sueños, pero si Él te los entregara ahora, sin haberte formado antes,
Podrían destruirte, porque los sueños sin carácter se convierten en trampas, pero los sueños con obediencia se convierten en plataformas de gloria. Tú no naciste para rendirte, naciste para ser procesado, probado y aprobado. Y este tiempo de espera no es la pausa, es la escuela, no es un castigo, es una invitación. Hay algo que solo se forma en ti cuando aprendes a decir, aunque no veo, creo. Aunque no entiendo, confío. Aunque no siento, adoro. Eso es lo que transforma a un creyente superficial en un verdadero adorador. Porque mientras esperas, Dios está enseñándote a depender de Él. Está entrenándote en la perseverancia. Está cultivando en ti un espíritu manso y humilde. Está reorientando tus deseos hacia lo eterno. Está destruyendo el orgullo que te hubiera dañado. Está sembrando una fe que no retrocede ante la tormenta. Y quiero que escuches esto con atención. La fe que Dios construye en ti en la espera es la fe que sostendrá lo que viene después. Si tú no aprendes a confiar cuando no tienes nada, ¿cómo vas a confiar cuando tengas todo? Si no sabes adorar en la cueva, ¿cómo vas a resistir en el palacio? Porque no todo lo que brilla es bendición. Y no toda oportunidad viene de Dios. Y es ahí donde muchos caen, porque no permitieron que la espera les diera discernimiento. Dios está formando en ti una sabiduría espiritual que el mundo no conoce. Una sensibilidad al espíritu que solo se adquiere en el secreto. Y cuando llegues a la sala donde se toman decisiones importantes, no hablarás desde la emoción, sino desde la revelación. Porque tú no serás alguien que repite lo que oyó. Serás alguien que habla lo que vivió con Dios. Y eso vale más que oro, vale más que fama, vale más que reconocimiento, vale más que se cumplan tus sueños a tu manera. Porque el verdadero éxito en el reino no es alcanzar tus metas, es ser transformado a la imagen del Hijo. Y Jesús mismo pasó por esto. ¿Te has preguntado por qué el Espíritu Santo lo llevó al desierto después de ser bautizado? Acababa de recibir la afirmación del Padre. El cielo se abrió, la paloma descendió, la voz tronó. Todo parecía perfecto. Pero antes de predicar, antes de sanar, antes de hacer milagros, Jesús fue guiado al desierto, porque incluso Él, siendo perfecto, modeló que el poder sin proceso es peligroso. Y allí, en el desierto, venció al enemigo no con espectáculo, sino con la palabra. Y cuando salió, lo hizo en el poder del Espíritu. Tú también saldrás de este tiempo de espera, y lo harás lleno del Espíritu. No saldrás vacío, no saldrás roto, saldrás con autoridad, con discernimiento, con humildad, con carácter. Porque Dios no está demorando tu bendición, está multiplicando tu capacidad para sostenerla. Y si hoy puedes entender esto, entonces ya estás más cerca de tu destino que ayer. Porque hay una gracia que se activa cuando tu espíritu deja de resistirse y empieza a rendirse. No le pidas a Dios que te saque del horno. Pídele que te acompañe dentro y que no te deje salir hasta que estés listo. Porque lo que viene no será cualquier cosa. Será una manifestación de gloria para la cual tú fuiste diseñado antes de nacer. Y todo lo que estás viviendo ahora es parte del entrenamiento eterno. No te rindas, no retrocedas, no cuestiones más el silencio. Él está allí trabajando en ti como un escultor que da forma a una obra maestra que pronto será revelada. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por Dios? ¿Has orado, has llorado, has suplicado, has ayunado, te has arrepentido, has pedido perdón, te has rendido, has hecho todo lo que sabes hacer? Y aún así, el cielo parece cerrado. La respuesta no llega. Las señales no aparecen, las puertas siguen cerradas y dentro de ti empieza a surgir una pregunta dolorosa. Dios, ¿por qué no me hablas? Y si te dijera que ese silencio no es indiferencia, sino intención divina, que no es olvido,
Es formación, que no es rechazo. Es una pausa sagrada donde Dios está obrando de forma que tu mente no alcanza a comprender. Porque el silencio de Dios también habla. Y lo que dice en ese silencio muchas veces es más profundo que cualquier palabra audible. Mira esto. En Juan 11, cuando Lázaro enfermó, Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús. Le dijeron: Señor, el que amas está enfermo. Pero la Biblia dice que Jesús se quedó 2 días más donde estaba. No corrió, no se apresuró, no respondió como ellas esperaban. Y tú también conoces esa sensación. Le has dicho al Señor: estoy mal y tú puedes ayudarme. ¿Por qué no vienes? Y Él parece quedarse quieto. Pero el versículo 4 dice algo revelador. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús no se movió en el tiempo emocional de Marta y María. Se movió en el tiempo profético de la gloria, porque muchas veces tú quieres un milagro rápido, pero Dios quiere darte una resurrección gloriosa. Tú quieres que sane lo que está enfermo, pero Él quiere mostrar su poder sobre lo muerto. Tú quieres que llegue la provisión, pero Él quiere que descubra su carácter como proveedor. Porque el silencio de Dios no significa su ausencia. Significa que está cocinando algo más profundo. Y cuando Jesús por fin llegó, ya habían pasado 4 días. Ya había dolor, ya había duelo, ya había decepción. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, lo oyes. Ese "si hubieras estado" es el grito de muchos hoy. Tal vez también es tu grito. Señor, si hubieras sanado a mi madre, si hubieras protegido mi matrimonio, si hubieras evitado que me despidieran, si hubieras hablado antes. Pero escucha la respuesta de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Es como si le dijera: yo no vine a cumplir tu cronograma, yo vine a revelarte quién soy. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo en este tiempo. Te está revelando su carácter en medio del silencio. Porque cuando ya no oyes su voz, tienes que aprender a confiar en su naturaleza, y su naturaleza no cambia. Él sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo justo, sigue siendo tu Padre. Cuando Dios calla es porque está enseñándote a caminar por fe y no por vista, a depender de su presencia y no de tus emociones, a creerle aunque no entiendas, a quedarte en su voluntad aunque no te guste. ¿Sabías que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio profético? 400 años donde no se levantó ningún Isaías, ningún Jeremías, ningún Ezequiel. Israel clamaba, pero no oía nada. Y tú podrías pensar: ¿Dios se olvidó de su pueblo? No. Dios estaba preparando el escenario para enviar a su Hijo. Estaba alineando imperios, culturas, lenguas y caminos para que el Evangelio pudiera extenderse a toda la tierra. Porque cuando parece que no está hablando, en realidad está organizando todo para hablar de manera definitiva. Y ese silencio no fue vacío, fue embarazo espiritual. Fue como el vientre de María antes de dar a luz, silencioso, oculto, despreciado por muchos, pero cargando dentro la mayor manifestación de amor que el mundo conocería. Tú también estás en ese vientre. Tu espíritu está siendo gestado en lo secreto, y llegará el momento en que lo que has llevado dentro en fe nacerá con gloria. Pero ahora, en este momento, tienes que abrazar el silencio, no como castigo, sino como preparación, no como un túnel oscuro, sino como una sala de partos celestial, porque el silencio de Dios está trabajando en dimensiones que tú no ves. Y si pudieras ver lo que el cielo está alineando mientras tú solo ves, espera. No dudarías un segundo en seguir confiando.
Dios no te ha dejado, Él no te ha abandonado, Él no te ha olvidado. Él está hablando, solo que está usando un lenguaje que tu corazón aún está aprendiendo a interpretar. A veces su lenguaje es la demora, a veces es la prueba, a veces es el quebranto, a veces es la necesidad, pero siempre, siempre es amor. Porque Dios no te está ignorando, te está madurando, y cuando estés listo, no solo oirás su voz, será su voz para otros, pero para eso tienes que atravesar el silencio, sin quejas, sin rabia, sin rendirte, porque cada segundo de aparente silencio es una declaración eterna de que estás siendo afinado como instrumento en las manos del Maestro. Y cuando el Maestro toque la melodía, tu vida sonará con una armonía que solo el cielo sabe componer. Así que no te apresures, no maldigas el proceso, no exijas explicaciones, adora, confía, obedece, porque si Dios calla, es porque está más cerca de lo que piensas. Tú piensas que la fe se desarrolla cuando todo está bien, que crece cuando ves resultados, cuando las puertas se abren, cuando los milagros ocurren, cuando las respuestas llegan. Pero déjame revelarte una verdad que no todos están listos para oír. La fe más pura no nace en el terreno fértil, nace en el desierto. La fe verdadera nace donde nada parece crecer, en esa tierra seca donde todo parece muerto, en ese lugar donde los recursos se acaban, las fuerzas se agotan, los amigos desaparecen y el alma se quiebra. Y es ahí donde tú te preguntas, ¿Dios me ha dejado? ¿Estoy solo? ¿Es esto una prueba o un castigo? Pero escucha lo que dice Romanos 4:18 sobre Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Puedes ver eso? Contra esperanza. Eso no es una fe fácil, no es una fe emocional, es una fe que pelea con la realidad y aún así elige creer. Dios le prometió a Abraham que sería padre de multitudes, pero pasaron los años y su cuerpo envejecía. Sara ya no podía concebir, la promesa parecía una burla, pero Abraham no dejó de creer. Y eso es lo que Dios está produciendo en ti ahora, una fe que no se derrumba cuando no ve, una fe que no huye cuando duele, una fe que permanece incluso cuando el alma tiembla, porque la fe que solo actúa cuando ve no es fe, es lógica, es cálculo, es emoción, pero la fe que cree en medio de la oscuridad, esa es la fe que toca el corazón de Dios. Hebreos 11:6 lo dice claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe que agrada no es la que viene después del milagro, es la que precede el milagro. Es la fe de Noé, que construyó un arca sin haber visto jamás llover. Es la fe de Moisés, que extendió su vara antes de que el mar se abriera. Es la fe de Josué, que rodeó Jericó 7 días sin ver una grieta en los muros. Es la fe de Esther, que se presentó ante el rey arriesgando su vida. Es la fe de Ana, que adoró antes de quedar embarazada. Es la fe de Jesús, que oró en Getsemaní diciendo, hágase tu voluntad, sabiendo que eso significaba cruz, sangre y silencio. Y tú estás siendo llamado a esa fe, una fe que se planta en tierra estéril, porque lo que Dios quiere darte no es solo una bendición, es una identidad, y la identidad se forma cuando aprendes a confiar en lo que Él dijo, aunque todo lo demás diga lo contrario. ¿Te has sentido en tierra estéril últimamente? Donde nada crece, donde todo parece seco, donde tus oraciones parecen rebotar en el cielo. Entonces estás en el lugar exacto donde Dios quiere enseñarte la fe que no depende del terreno, sino de la raíz. Y te voy a decir algo que necesitas escuchar. Dios no va a cambiar el terreno hasta que tú profundices la raíz, porque la bendición que Él quiere darte no puede descansar sobre una fe superficial.
Muchos quieren cosecha sin siembra, quieren fruto sin proceso, quieren promesa sin cruz. Pero el reino no funciona así. Dios está buscando hombres y mujeres con raíces, raíces que bajen profundo, más allá de la lógica, más allá del miedo, más allá del dolor. ¿Sabías que el bambú japonés puede tardar hasta 5 años en brotar? Durante todo ese tiempo no se ve nada, ni un tallo, ni una hoja, nada. Parece que la semilla murió, pero lo que nadie ve es que debajo de la tierra sus raíces están creciendo a una velocidad extraordinaria, y cuando finalmente brota, crece más de 20 metros en apenas semanas. Eso eres tú. No estás estancado, estás echando raíces, y cuando llegue el momento de florecer, nadie podrá detener lo que Dios hará contigo. Pero necesitas perseverar. No abandones la tierra solo porque no ves fruto aún. No maldigas el terreno solo porque se siente seco. Dios está contigo en la esterilidad, y muchas veces la tierra estéril es la que produce las raíces más profundas. Recuerda a Elías en 1 Reyes 18. Después de 3 años de sequía, sube al monte Carmelo y dice: «Oigo el ruido de una abundante lluvia». Pero en el cielo no había ni una nube, nada, ni una señal. Sin embargo, envió a su siervo a mirar 7 veces, y solo en la 7ª vez se vio una pequeña nube. Eso es fe. Fe que ve antes de que otros vean. Fe que oye lo que aún no suena. Fe que se mueve cuando todo grita: «Detente». Y tú estás llamado a esa fe. Una fe que no necesita confirmación para obedecer. Una fe que avanza cuando el corazón tiembla. Una fe que cree no por lo que siente, sino por lo que Dios dijo. Porque la fe que Dios honra es la fe que insiste. Es la fe que adora en medio del silencio. Es la fe que da gracias mientras espera. Es la fe que sigue sembrando en lágrimas, sabiendo que cosechará con gozo. No temas la tierra estéril. Es ahí donde nacen los campeones del reino. Es ahí donde Dios te encuentra en lo secreto. Es ahí donde el Espíritu Santo te capacita para ver lo invisible, creer lo imposible y resistir lo insoportable. Porque tú no eres cualquiera, eres un sembrador celestial, un hijo del Dios Altísimo, y aunque ahora estés en tierra seca, tu raíz está conectada con la fuente de vida eterna. No sueltes la promesa, no abandones el surco, no dejes de orar, no dejes de creer, porque la fe que Dios está forjando en ti va a sostener naciones, va a liberar generaciones, va a romper yugos, va a cambiar destinos, y cuando todo florezca, recordarás este tiempo de esterilidad no como una maldición, sino como el taller secreto donde Dios te hizo imparable. ¿Cuántas veces has mirado el reloj y pensado: ya debería haber pasado esto? ¿Has sentido que tus promesas están atrasadas? ¿Que ya oraste, creíste, te moviste y nada ha cambiado? ¿Sientes que otros avanzan mientras tú esperas? ¿Que tus planes se atrasan mientras tus lágrimas se adelantan? Y si te dijera que Dios no está atrasado, está exacto. Sí, exacto. Aunque tu urgencia te diga lo contrario, aunque tus emociones griten que se te acaba el tiempo, porque lo que tú llamas demora, Dios lo llama proceso. Y lo que tú llamas espera inútil, Dios lo llama gestación divina. Tu reloj funciona en minutos, pero el de Dios funciona en eternidad. Eclesiastés 3:11 declara algo poderoso: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en tu tiempo, no en el tiempo que tú calculaste, no en el tiempo que tu corazón impaciente determinó, sino en su tiempo. Y ahí está el secreto de todo esto. Dios no se mueve por prisa, se mueve por propósito. El cielo no responde a la presión humana, responde al diseño eterno. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando él quiso actuar en su tiempo, mató a un egipcio. Pensó que estaba ayudando a su pueblo, pero terminó huyendo al desierto por 40 años. 40.
no 4 semanas, ni 4 meses, 40 años de espera. Y tú quizás estás frustrado porque llevas 2 meses orando y no ves fruto. Déjame decirte con todo el amor del Padre, el proceso de Dios no se ajusta a tu calendario. Moisés creyó que ya estaba listo, pero Dios sabía que aún faltaban cosas en su carácter. Él necesitaba aprender no solo a liberar con fuerza, sino a guiar con mansedumbre. Tenía que dejar de ser impulsivo para convertirse en intercesor. Tenía que pasar de príncipe a pastor. Porque Dios no solo estaba preparando la salida de Egipto, estaba preparando el corazón de su libertador. Y contigo está haciendo lo mismo. Tú piensas que estás esperando por una promesa, pero la verdad es que Dios está esperando que tú seas compatible con lo que te quiere entregar. Él no solo quiere darte bendición, quiere que la sepas manejar. Quiere que tu carácter no sabotee lo que tus oraciones alcanzaron. Quiere que tu corazón esté tan alineado al cielo que cuando llegue la respuesta no te pierdas en el orgullo o la autosuficiencia. Mira esto. Jesús no empezó su ministerio hasta los 30 años. Él, que era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Salvador del mundo, esperó. ¿Y tú crees que puedes evitar la espera? Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y tú también estás creciendo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que todo está detenido, porque en el cielo todo está en movimiento, incluso cuando la tierra se siente inmóvil. Dios está alineando personas que aún no conoces. Está ordenando recursos que aún no han llegado. Está preparando escenarios que aún no existen. Y está desarrollando en ti una madurez que el milagro que esperas va a necesitar. ¿Y sabes qué? Él nunca se adelanta, pero tampoco se retrasa. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Lo captaste? Aunque parezca que tarda, no tardará. Parece contradictorio, pero no lo es. Dios está diciendo, desde tu perspectiva humana parece que estoy atrasado, pero desde mi trono eterno todo va en perfecta sincronía. Y ahí está la prueba. No solo esperas por el cumplimiento de la promesa, estás siendo probado en cómo esperas. Porque no todos los que esperan lo hacen con fe. Algunos esperan con queja, otros con resentimiento, otros con amargura. Pero tú estás llamado a esperar como José en la cárcel, con fidelidad, con integridad, con servicio. Él no se convirtió en administrador de Egipto cuando Faraón lo nombró. Se convirtió mientras limpiaba celdas y organizaba las cuentas de prisioneros. Su destino estaba en el palacio, pero su fidelidad fue forjada en la oscuridad de la prisión. Y eso mismo está pasando contigo. No estás en pausa, estás en formación, no estás siendo ignorado, estás siendo pulido. Y cuando el reloj de Dios marque la hora, nada podrá detener lo que ha estado preparando para ti. Mira, hay relojes que tú nunca vas a ver, relojes que marcan el kairos de Dios, ese momento exacto donde lo eterno toca lo temporal. Y cuando ese reloj suene, será como cuando una mujer entra en trabajo de parto. Nada podrá detener el nacimiento. Así que hoy quiero hablarle a tu corazón impaciente. Dios no ha olvidado tu clamor. Dios no se ha quedado dormido. Dios no se equivocó con tu fecha. Él está llegando exactamente a tiempo. Y cuando lo haga, tú entenderás por qué no llegó antes. Porque si hubiera llegado antes, no estarías listo. Porque si hubiera abierto la puerta antes, te habrías perdido. Pero ahora estás siendo formado para sostener lo que Él quiere derramar. Así que no maldigas el reloj, adóralo, dile: Señor, aunque mi alma quiera correr, yo me someto a tu tiempo. Y escribe esto en tu corazón: la espera no es castigo,
es calibración. La espera no es retraso, es entrenamiento. La espera no es pérdida, es preparación. Porque cuando Dios se toma su tiempo, es porque está construyendo algo eterno, y tú eres parte de esa obra gloriosa. Así que aguanta, persevera, confía, porque tu reloj puede marcar angustia, pero el reloj de Dios está a punto de sonar y anunciar el cumplimiento. Has estado orando, llorando, ayunando, implorando, y lo único que sientes es silencio, un silencio profundo, un cielo que parece cerrado, una voz que no responde, y tu alma empieza a preguntarse, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no haces nada? Y si te dijera que ese silencio es parte del plan, que Dios no está ignorando tu clamor, sino orquestando tu victoria en el secreto, porque el silencio de Dios no significa que Él no está trabajando. Significa que está obrando en un nivel que tus sentidos aún no pueden percibir. Mira esto, cuando el maestro da un examen, ¿qué hace? Guarda silencio. Y eso no significa que no está presente. Está observando, está evaluando, está esperando que lo que te enseñó antes, ahora lo pongas en práctica. Así está Dios contigo. Él te entrenó en la palabra, te llenó de promesas, te mostró quién es. Y ahora, en el momento de prueba, está viendo cuánto has crecido. Tú dices, Señor, dime algo. Y Él te responde con el silencio que forma gigantes, porque el silencio no es ausencia, es una estrategia divina para desarrollar tu oído espiritual. Recuerda al profeta Elías en 1 Reyes 19, 11, 12, y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Lo viste? Dios no habló en el estruendo, no se manifestó en lo espectacular, habló en el susurro, en lo que solo un corazón atento puede escuchar. Eso está haciendo contigo. Te está entrenando a oír más allá del ruido, más allá de la emoción, más allá de la tormenta. Porque hay cosas que solo se escuchan en el silencio. Hay instrucciones que no vienen con fuego ni viento, sino con una voz suave que solo la intimidad puede discernir. Tú quieres respuestas, pero Dios quiere darte relación, porque hay algo que el cielo valora más que la resolución de tus problemas, tu comunión con el Padre, y muchas veces ese silencio es el lenguaje del cielo para profundizar tu dependencia. No dependencia en tus sentidos, no dependencia en señales, sino una dependencia absoluta en su fidelidad. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo esté en pausa. Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Lo puedes creer? Tu fortaleza no está en la actividad, está en el descanso, en la quietud, en la confianza. ¿Sabías que el único momento en la Biblia en que Jesús durmió en medio de una tormenta fue justo cuando sus discípulos más entraron en pánico? ¿Dónde estaba Jesús? En la barca, con ellos, pero dormido. Y ellos pensaron, ¿no te importa que perezcamos? Como tú a veces piensas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no haces nada? Pero Jesús no dormía por indiferencia, dormía por confianza, porque Él sabía algo que ellos no entendían aún. La presencia de Dios no se mide por actividad, se mide por autoridad. Él estaba en control, incluso dormido, y así está ahora. Quizá no se está moviendo como tú esperas, pero está contigo, está dentro de tu barca. Y eso es todo lo que necesitas, porque cuando llegue el momento, Él se va a levantar, y con una sola palabra, las olas se calmarán.
Así que, si estás en un momento de silencio, no corras, no desesperes. No interpretes el silencio como abandono. Dios está contigo y muchas veces el silencio precede al milagro. ¿Recuerdas a Jesús cuando Lázaro murió? Juan 11 nos dice que él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Puedes imaginar a María y Marta llorando, esperando, desesperadas? Parecía que Jesús no tenía prisa, parecía que no le importaba, pero en realidad, Él estaba preparando un milagro más grande que una sanidad. Estaba a punto de resucitar a un muerto, y por eso esperó, y por eso guardó silencio, porque hay momentos donde Dios no te responde rápido, porque no está preparando lo que tú le pediste. Está preparando algo mucho más grande que no sabías que podías recibir. Tu oración fue: Señor, sana a Lázaro. Y Dios dijo: no, lo voy a resucitar. Tu oración fue: Señor, abre esta puerta. Y Dios dice: no, te voy a construir un edificio completo. Tu oración fue: Señor, sáname. Y Dios responde: no solo te sanaré, te haré canal de sanidad para otros. Por eso a veces guarda silencio, porque está construyendo en ti una historia que transforme a multitudes. Así que cambia tu pregunta. En lugar de decir: ¿por qué estás callado, Señor?, di: ¿qué quieres que aprenda en este silencio? Y Él te va a revelar cosas que solo se descubren en lo íntimo, porque Dios no te quiere solo como espectador de milagros, te quiere como portador de revelación, y para eso a veces tiene que callar, porque en ese silencio te purifica, te madura, te arraiga, te revela. Y cuando vuelvas a oír su voz, sonará más clara que nunca. Así que resiste este momento, abraza este silencio, no lo rechaces. No es tu fin, es tu formación. Y cuando por fin Él hable, todo cambiará. ¿Alguna vez has sentido que estás dando vueltas en el mismo lugar, como si tu vida estuviera atrapada en un ciclo que no termina, una temporada que no se mueve, una oración que no se responde, una puerta que no se abre? ¿Te has preguntado: Dios, ¿por qué me tienes aquí tanto tiempo si ya entendí la lección? ¿Has sentido que el silencio y la espera se volvieron eternos? Y si te dijera que ese desierto que parece estancamiento es en realidad el lugar donde Dios está haciendo su obra más profunda en ti. Sí, es el lugar donde no ves nada, no sientes nada, no entiendes nada. Es donde Él está trabajando en lo invisible. Porque el desierto no es solo un lugar de prueba, es un lugar de proceso divino, un taller espiritual donde Dios trabaja en áreas que tú ni sabías que necesitaban ser sanadas. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Lo viste, el desierto no era castigo, era diagnóstico. Dios no necesitaba saber lo que había en el corazón de Israel, pero Israel sí. Ellos necesitaban enfrentarse con su verdadero yo, con su queja, con su idolatría, con su dependencia de lo visible, con su necesidad de madurar en la fe. Y por eso Dios los llevó por un camino más largo, no para perderlos, sino para formarlos. Éxodo 13:17 dice que cuando el pueblo salió de Egipto, Dios no los llevó por el camino más corto, aunque estaba disponible. ¿Por qué? Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Lo puedes creer? A veces tú estás pidiendo velocidad, pero Dios te está dando protección. Estás clamando por atajos, pero Dios te está dando madurez. Estás pidiendo destino rápido, pero Dios te está dando estructura para sostenerlo. Porque si llegas demasiado pronto, podrías destruir lo que tanto oraste por recibir. Dios
No solo te quiere bendecido, te quiere preparado, y para eso te lleva al desierto. En hebreo, la palabra para desierto es midbar, y ¿sabes qué significa literalmente lugar de la palabra? Sí, el mismo lugar donde parece que Dios está callado es el lugar donde Él más te habla. Pero solo si aprendes a escuchar con el corazón, solo si dejas de correr buscando salida y empiezas a cavar buscando revelación. El desierto revela la voz de Dios, porque quita el ruido de todo lo demás. Y es ahí, en ese lugar estéril y vacío, donde Él empieza a tratar contigo en una dimensión distinta. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Dónde crecía? En el desierto. ¿Dónde se fortalecía? En el silencio. ¿Dónde se preparaba? En la soledad. Y tú estás allí también. No estás abandonado. Estás en la antesala del cumplimiento. La manifestación de tu llamado no ocurre mientras todo florece. Ocurre cuando tu raíz es tan profunda que el viento no te puede arrancar. Y eso no se consigue en la fiesta, se consigue en el proceso, en el escondite, en la cueva, en el polvo, en el midbar. Dios está labrando algo en ti, está moldeando tu carácter, está corrigiendo tu enfoque, está limpiando tus motivaciones y está depositando en tu espíritu una palabra que cambiará generaciones. Pero tienes que dejar de ver el desierto como castigo y empezar a verlo como preparación divina. Dios no está tan interesado en llevarte rápido al lugar donde soñaste. Está interesado en convertirte en la persona que puede habitar allí sin perderse. Y eso requiere tiempo, y dolor, y renuncia, y silencio, porque hay cosas que solo mueren en el desierto, y hay otras que solo nacen allí también. En el desierto muere el ego. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque Dios no responde cuando tú esperas? Tú oras, tú crees, tú proclamas, tú ayunas, y aún así el milagro no llega. La respuesta no aparece, la promesa no se cumple, y dentro de ti hay una voz que grita, Dios, llegas tarde. Pero déjame preguntarte algo profundo. ¿Dios realmente llega tarde? ¿O es nuestra expectativa la que está fuera de tiempo? Y si te dijera que Dios nunca ha llegado tarde a una cita divina, ni una sola vez. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre llega a tiempo, no a tu tiempo, a su tiempo. Y su tiempo es perfecto, preciso, infalible, eterno. Eclesiastés 3:11 lo declara con una fuerza espiritual que rompe toda ansiedad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tiempo del hombre, no en el tiempo de la presión, no en el tiempo del miedo, en su tiempo. Y eso quiere decir que, aunque tú no lo entiendas, Dios está mirando el reloj eterno, no el reloj de tus emociones. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú no sabes, y muchas veces Él retrasa lo visible para madurar lo invisible. Vamos a mirar un ejemplo poderoso en Juan 11, cuando Jesús se entera que Lázaro está enfermo. Dice el texto que, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Puedes imaginar la angustia de María y Marta? El dolor de ver morir a su hermano mientras sabían que Jesús podía sanarlo. Todo en ellas gritaba, Jesús llegó tarde. Pero Jesús sabía algo que ellas no podían ver. Él no vino a hacer una sanidad, vino a traer una resurrección. Y para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte. A veces Dios no responde rápido, porque está permitiendo que ciertas cosas mueran, para luego glorificarse con un poder que solo la tumba puede revelar. Si Lázaro no hubiese muerto, Jesús
no habría dicho las palabras que hoy estremecen al mundo entero: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. ¿Lo entiendes ahora? Cuando Dios parece retrasarse, en realidad está revelando una dimensión más alta de su gloria, y eso duele, eso confunde, eso prueba tu fe. Pero esa espera, esa pausa, ese aparente atraso, es parte de su plan eterno. Dios no está limitado por tu calendario. Él no tiene ansiedad, no tiene apuros, no responde al pánico, responde al propósito, y su propósito es eterno, no momentáneo. Él no quiere darte una victoria superficial, Él quiere formar en ti un carácter celestial. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Ves la perspectiva de Dios? Él no está llegando tarde. Él está siendo paciente, porque su objetivo no es cumplir tu agenda, sino transformarte en el proceso. Cada día que sientes que Dios tarda, es un día en que tu fe se fortalece. Cada hora que la respuesta no llega, es una hora en que tu carácter se purifica. Cada minuto que todo parece en silencio es un minuto donde Dios sigue trabajando en lo invisible. Es como un agricultor que siembra una semilla. El hecho de que no vea brotar nada en los primeros días significa que está perdiendo el tiempo. No, significa que algo profundo está ocurriendo debajo de la tierra. Y así es contigo. Tu milagro ya fue sembrado. Tu promesa ya fue soltada. Y aunque no veas brotes, las raíces están creciendo. Dios está preparando la tierra. Dios está alineando los factores. Dios está eliminando obstáculos. Dios está esperando el momento exacto en que todo será hermoso. Y cuando ese momento llegue, todo lo que parecía retrasado entrará en una aceleración sobrenatural. Recuerda a José. A los 17 años tuvo un sueño. A los 30 vio el cumplimiento. 13 años de traición, cárcel, olvido. ¿Parecía que Dios se había olvidado? Sí. ¿Parecía que la promesa se había muerto? Sí. Pero en un solo día, Dios lo levantó como gobernador de Egipto, porque cuando Dios se mueve, el tiempo no es un obstáculo, es una herramienta. Él redime el tiempo, Él restaura lo perdido, Él acelera los procesos y Él llega en el momento justo, ni un segundo antes, ni un segundo después. ¿Sabes cómo se llama eso? Kairos. En griego hay dos palabras para tiempo: cronos, el tiempo natural, medido por segundos, minutos y horas. Kairos, el tiempo divino, la intersección del cielo con la tierra. Y cuando Dios irrumpe con su Kairos, lo que llevabas años esperando, ocurre en un instante. Una palabra, una llamada, un giro inesperado, y todo cambia. Así que no te desesperes si parece que Dios no llega. Él viene, Él no se ha olvidado, Él no llega tarde, y cuando venga, vendrá con gloria, vendrá con honra, vendrá con restauración completa. Como dijo Habacuc 2:3, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios te prometió no es un sueño, es una cita. Y las citas de Dios no se cancelan. La espera no es una pausa en tu historia, es parte del guión eterno que Dios escribió para glorificarse en ti. Así que sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, porque Dios no solo va a llegar, va a sorprenderte. Y entenderás que, aunque tú pensabas que la respuesta tardó, Dios nunca llegó tarde. ¿Sabes qué es lo más valioso que puede salir de una temporada de espera? No es la respuesta que tanto anhelas, no es el milagro visible, no es la bendición tangible. Lo más valioso es lo que Dios hace en ti durante esa espera. Porque la espera no es un vacío, no es un tiempo muerto.
es un tiempo de formación espiritual. Y si hoy sientes que estás en esa etapa donde todo parece estar detenido, quiero que sepas que Dios está obrando en tu interior y te está preparando para algo mucho más grande. Santiago 1:3-4 nos dice algo que debes grabar en lo más profundo de tu alma, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Lo escuchas? La prueba, la dificultad, la espera, no son para destruirte, sino para producir paciencia. Y la paciencia no es solo aguantar el tiempo. La paciencia es la virtud que te permite mantenerte firme sin perder la esperanza. Es la semilla que permite que tu fe crezca sin importar las circunstancias. No es fácil, no es cómodo, pero es necesario, porque la paciencia tiene un poder transformador. Cuando esperas en Dios, tu fe se purifica, se prueba, se fortalece, y una fe probada es una fe que puede mover montañas. Mateo 17:20. Y también, durante la espera, Dios purifica tu corazón. Elimina la impaciencia, la ansiedad, la desconfianza, derriba el orgullo que quiere controlar todo. Y si permites que ese proceso ocurra, tu alma se renueva y se alinea con la voluntad perfecta de Dios. Es como el oro que es probado en fuego para eliminar las impurezas. No es cómodo para el oro, pero el resultado es una pieza preciosa y pura. De la misma manera, tu corazón se está refinando en la espera. Muchas veces, la espera revela lo que hay dentro de ti. Te muestra si tu confianza está realmente en Dios o en tus propias fuerzas, si tu fe depende de lo que ves o de lo que crees aunque no veas. El Salmo 27:14 dice: Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Ves que no es solo esperar pasivamente? Esperar en Dios es un acto activo. Es esforzarte en mantener el corazón animado, en la adoración, en la oración, en la palabra. La espera fortalece tu espíritu y tu carácter cuando decides no rendirte, no perder la fe, no abandonar el camino. Te doy un ejemplo que quizás conoces, el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, Pablo habla de un aguijón en la carne que le causaba sufrimiento constante. Pidió 3 veces a Dios que lo quitara, pero Dios le respondió: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo concluye: Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es una lección profunda sobre la espera y la fortaleza. Cuando no llega la liberación que esperabas, cuando la respuesta tarda, cuando el dolor continúa, Dios quiere mostrarte que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en tu debilidad. En la espera, aprendes que tu fuerza no está en ti, sino en Él. Y esa es la clave para que la espera no te destruya, sino que te transforme. Además, la espera te enseña a confiar en los tiempos de Dios y no en tus propios plans. Jeremías 29:11 es una promesa hermosa que todos conocemos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero esta promesa no se cumple en la impaciencia, sino en la confianza paciente. No importa cuántas veces intentes forzar las cosas o busques caminos alternativos, la bendición llega cuando llega el tiempo de Dios. Si intentas adelantar los procesos, puedes perder la bendición o recibirla incompleta. Por eso, cuando la espera se vuelve larga, cuando la desesperación toca a la puerta, recuerda que Dios está purificando tu corazón y fortaleciendo tu fe para que puedas recibir todo lo que Él ha preparado para ti. No te conformes con menos. No bajes tus expectativas. No permitas que la duda te robe la esperanza.
La espera es un tiempo sagrado, una escuela espiritual donde Dios te enseña las lecciones más importantes. Y una vez que aprendes a esperar en fe y paciencia, tu vida nunca volverá a ser la misma. El proceso puede ser doloroso, pero la recompensa es eterna. Tu fe será inquebrantable, tu carácter será firme y tu corazón estará alineado con la voluntad perfecta de Dios. Y cuando llegue el momento, la respuesta que tanto anhelas no solo llegará acompañada de una nueva persona que Dios ha formado en ti durante la espera. ¿No es hermoso pensar que la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo en el que Dios está formando en ti lo que Él quiere usar para su gloria? Así, en que hoy, mientras esperas, decide no caer en la desesperación, decide confiar, decide creer, decide que la espera te hará más fuerte, más sabio, más parecido a Cristo. Porque la espera no es un enemigo, es un maestro, y el maestro más grande que podemos tener es Dios mismo. ¿Alguna vez has sentido que la espera te está consumiendo? Que cada día que pasa sin respuesta es un golpe más a tu esperanza, a tu fe, a tu espíritu. Esa sensación es humana, es real, y no debes ignorarla ni fingir que no duele. ¿Pero qué es la esperanza? ¿Es solo un deseo débil? ¿Una ilusión que nos mantiene vivos pero sin certeza? No, la esperanza bíblica es mucho más profunda. Es una fuerza viva, un ancla segura para el alma, una luz que nunca se apaga en medio de la oscuridad. Romanos 8, 24, 25 declara con una autoridad que rompe cadenas espirituales, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza verdadera no depende de lo visible ni de lo tangible. Se sostiene en la promesa de Dios. Se apoya en su fidelidad. Se alimenta de su palabra. Cuando esperas en Dios, tu esperanza se vuelve viva, porque sabes que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. En hebreo, una palabra que conecta con esta verdad es tikva, que significa esperanza, expectativa confiada. Esta palabra no describe un simple deseo, sino una confianza firme y segura en que Dios hará lo que ha dicho. Y esa esperanza es la que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Es la que te levanta cuando tus fuerzas flaquean. Es la que te impulsa a seguir adelante cuando el mundo te dice que ya es tarde, que no vale la pena, que no llegará nada bueno. Porque el mundo te ofrece una esperanza vacía, basada en las circunstancias. Pero Dios te ofrece una esperanza viva, basada en su palabra eterna. Y si hoy estás en la espera, quiero recordarte que tu esperanza no está en el tiempo, ni en las señales externas, ni en las respuestas inmediatas. Tu esperanza está en Dios mismo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Además, la esperanza en Dios produce un cambio profundo en tu vida. Te hace paciente, te hace fuerte, te hace perseverante. Es como un fuego interno que no se apaga, una llama que arde aunque la tormenta sea intensa. Y esa esperanza te conecta con el Espíritu Santo, que nos ayuda a esperar con fe y confianza, intercediendo por nosotros con gemidos inexprimibles. Romanos 8:26. El apóstol Pablo nos anima a no perder la esperanza, a no desanimarnos, porque el sufrimiento presente no se compara con la gloria que será revelada. Romanos 8:18. Es esa gloria futura la que hace que la espera valga la pena. Imagina a un corredor en una maratón. Está cansado, con el cuerpo dolorido, pero ve la meta al frente. No puede ver el premio ni la alegría que vendrá, pero sabe que si sigue, llegará a la meta. Su esperanza es la visión invisible de la victoria. Así debe ser nuestra esperanza en Dios, una visión firme, un ancla segura, una fuerza para avanzar.
No permitas que la espera destruya esa esperanza. No permitas que el desaliento apague esa luz, porque tu esperanza es una semilla que Dios sembró en tu alma para producir vida. Y cuando llegue el tiempo, esa esperanza dará fruto abundante. Así que sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando, porque la esperanza en Dios es viva, poderosa y jamás defrauda. Y la recompensa de la espera fiel es más grande de lo que puedas imaginar. ¿Estás dispuesto a mantener viva esa esperanza, aunque todo parezca oscuro? Si tu respuesta es sí, te invito a declarar ahora en tu corazón: mi esperanza está en Dios. Él es fiel. Su promesa no fallará. Yo esperaré en Él. Que esta declaración sea el ancla de tu alma en medio de cualquier tormenta. Porque la espera no es tiempo perdido, es tiempo de esperanza viva. Quiero que te detengas un momento y contemples todo lo que hemos recorrido juntos en este viaje espiritual de la espera, desde el dolor de la incertidumbre, pasando por la prueba de la fe, hasta la purificación del corazón y la esperanza viva que sostiene. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a ver la espera no como un castigo ni como un tiempo perdido, sino como un camino sagrado que Dios ha trazado para ti? Porque la espera, cuando es divina, no es una mera pausa en tu historia. Es un proceso lleno de propósito. Es la escuela donde Dios enseña la paciencia, el carácter y la fe profunda. Es el laboratorio espiritual donde el Espíritu Santo moldea tu alma para que refleje la gloria de Cristo. En Isaías 40:31 encontramos una promesa que quiero que grabes en tu corazón. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es en la espera que recibes nuevas fuerzas sobrenaturales. Es en la espera que aprendes a volar más alto, con alas que solo Dios puede dar. Es en la espera que te preparas para correr la carrera que Él ha puesto delante de ti, sin agotarte ni desfallecer. Y esto es posible porque la espera se transforma en una experiencia viva de encuentro con Dios. No estás solo en esta temporada. El Dios de los cielos está contigo. El Dios que habló y creó el universo, el mismo Dios que resucitó a Lázaro y levantó a José de la cárcel, está obrando en tu vida hoy. No te rindas, no bajes tus manos. No apagues la llama que Dios encendió en tu espíritu. Recuerda que la espera divina es un regalo envuelto en misterio, una bendición disfrazada, una oportunidad para crecer y ser más como Jesús. El apóstol Santiago nos exhorta en su carta: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No temas las pruebas, no temas la espera, no temas el silencio. Dios está escribiendo tu historia con tinta eterna y cada línea, cada capítulo, cada página tiene un propósito divino. Imagina el día en que mires atrás y veas cómo cada momento de espera fue una piedra fundamental para tu victoria. Ese día, tu alma cantará con alegría, porque comprenderás que la espera no fue tiempo perdido, sino preparación divina. Así que hoy te invito a caminar con fe firme, a sostener la esperanza viva, a dejar que Dios purifique tu corazón y fortalezca tu espíritu, y sobre todo, a confiar en su tiempo perfecto, porque Él es fiel para cumplir su palabra. Tu espera es sagrada, tu espera es poderosa, tu espera es el preludio de un milagro. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Y recuerda siempre, la espera no es tiempo perdido, es preparación divina.